Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en la prepa hoy vamos a ver ciclos while y for y listas. Un ciclo o un bucle, while y for es básicamente lo mismo. En este caso para el while, evalúa una condición y luego ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera. El bloque de código se ejecutará repetidamente hasta que la condición llegue a ser falsa. Es decir, un ciclo while lo que hace es ejecutar un mismo código repetidas veces hasta que una condición que se va probando en cada iteración sea falsa. Es decir, una condición no se cumpla. En este caso tenemos, por ejemplo, el contador. Un contador inicializado en 0. Tenemos un ciclo while que se escribe de esta forma: while, la condición y dos puntos. En este caso la condición es si el contador es menor que 10. Esto es un true o un false, da como resultado. Es decir, el while va acompañado de un booleano. Se ejecuta este código de bloque, todo lo que va abajo, ya saben, con todo lo que está en el ciclo while tiene que ir un index a la derecha, es decir, un espacio a la derecha. Y siempre que el contador sea inferior a 10. Es decir, en esta iteración, el primero entra al ciclo while, se ejecuta esta línea de código. Cuando termina de ejecutarse el bloque de código, vuelve a preguntar en el ciclo while si el contador sigue siendo menor que 10. Vuelve a ejecutar la línea de código. Cuando termina de ejecutar todo el bloque de código, él vuelve al ciclo while, vuelve a preguntar sobre la condición, y hasta que esta condición no sea falsa, él va a seguir ejecutando hasta el infinito. Entonces, esta es una representación. Se entra en el bucle, en el while, por ejemplo. Se pregunta la condición: si es falsa, fin del bucle. Si es verdadera, entonces pasa a hacer la instrucción o el body, y cuando termina de hacer todas las instrucciones o todo lo que está en el body, él vuelve a preguntar la condición y vuelve. Si es falsa, se sale. Si es true, vuelve a ejecutarse. Por eso es un ciclo, porque puede estar aquí repetidamente. Un ejemplo que sí va a tener el resultado: una variable día igualada a 0 y una lista de los días de la semana. Y se pregunta while el día sea menor que 7, imprimes esto, y a la variable día le vas a aumentar. Ya sabemos que el más igual es el aumento en 1, la variable día. Es decir, cada vez que esto pase, el día se va a aumentar en 1, en una unidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a llegar a este ciclo while, él va a ver que día es menor que 7, porque es 0, va a hacer este print, va a aumentar la variable en 1, es decir, día va a valer 1, y va a volver a este ciclo while. Va a volver a preguntar: ¿es menor que 7? Sí, sigue siendo menor que 7 porque ahorita va a valer 1. Y así lo va a hacer hasta que llegue a 7, que va a ser en el día domingo, por ejemplo. El ciclo for es básicamente lo mismo, con una pequeña diferencia. Repite un bloque de código para todos los valores de una lista, arreglo, cadena o un range. Ya vamos a ver qué es un range. Establece la variable iteradora en cada valor de una lista, arreglo o cadena. Proporciona y repite el código en el cuerpo del bucle for para cada valor de la variable iteradora. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Un ejemplo del bucle for. Esto se lo hace así: por cada elemento en un arreglo, ejecútame este código. Es decir, por cada elemento i, esta es una variable que le puedes poner cualquier nombre, en el arreglo me vas a ejecutar este código. Entonces, en este caso tenemos, si este arreglo tiene 4 elementos, este bucle for se va a ejecutar 4 veces, porque tiene 4 elementos: este 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que va a pasar con esta variable i es que cuando él pase la primera vez, esta variable i se va a igualar al primer elemento, es decir, i va a estar igualada a 1. Y en este caso va a ser un print de 1 y esta coma, o sea, 1, coma. Él va a terminar esa iteración del bucle y va a volver al for. Entonces for i, el segundo elemento, i se va a igualar a 2, va a ser el print, va a volver aquí, i se va a igualar a 3, i se va a igualar a 4, y ya después cuando termina el arreglo, es decir, los 4 elementos que tenía esta lista, va a terminar el bucle for. Esa es la diferencia entre el while y el for. El while necesita una condición, es decir, un booleano, un true o un false. En el for, previamente nosotros le indicamos cuántas iteraciones va a hacer.
En este caso 4 porque el elemento que le estamos pasando es una lista de 4 elementos. Aquí para aclarar, un iterable es un objeto que se puede iterar sobre él, es decir, que permite recorrer sus elementos uno a uno. Los tipos principales son las listas, las tuplas, los diccionarios, los sets y los strings, que ya sabemos que es un tipo de lista. Un iterador es un objeto que define un mecanismo para recorrer los elementos del iterable asociado. También tenemos la función range, que es lo que yo les estaba comentando, proporciona una secuencia de enteros basada en los argumentos de la función. El range lo podemos poner en el mismo caso que una lista, un set, una tupla, y le vamos a indicar al range cuántas veces queremos que el ciclo for se ejecute. Entonces en este caso podemos pasarle hasta 3 parámetros. El primero va a ser el inicio. El segundo, pues si le ponemos el segundo, va a ser donde va a parar. Y el tercero, si va a saltar de varios en varios. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Inicio es el primer valor del rango. El segundo es parar. Es el límite superior del rango. Este valor superior no está incluido en el rango. Es decir, si ponemos un rango de 1 a 5, él va a ejecutar 1, 2, 3, 4. El 5 no lo va a ejecutar. Es el valor, todos los menores. Y el paso, que es opcional, este también es opcional, controla el incremento entre los valores del rango de forma predeterminada. Es decir, si queremos que vaya de 2 en 2, de 3 en 3. Aquí tenemos ejemplos. Si solo ponemos el primer elemento de la función, for i in range 5, es decir, este for se va a ejecutar 5 veces, perdón. El 0, 1, 2, 3 y 4. Y él va a imprimir, entonces, el i que va a tomar los distintos valores de este range. Si le ponemos los dos argumentos, este va a ser el de inicio y este va a ser el de parada. Podemos empezar con números negativos y ya sabemos que el 5 no se toma en cuenta. Entonces aquí estamos viendo empezar el menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, el 5 no se imprime. Son todos los menores a 5. Y con el paso, aquí tenemos lo mismo, pero el tercer parámetro es un 2, entonces va a saltar de 2 en 2. Va a empezar el menos 1, va a saltar 2, es decir, 0 y 1. Luego volver a saltar 2, es decir, el 2 no lo va a poner, pone el 3. Y va a volver a saltar 2, no pone el 4, y ya sabemos que el 5 no se pone porque es 1 menos. Es los menores. El index, para explicarlo mejor, aunque ya se los había explicado, es la posición que toma un elemento en un arreglo. Siempre se empieza desde el 0 en todos los lenguajes de programación y en los algoritmos. Entonces se empieza desde el 0 y así 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y los índices negativos es que empieza el número de elementos, pero empezando desde es decir, el último elemento va a agarrar el número menos 1. Entonces empieza desde el último elemento hacia la izquierda, en vez de la izquierda a la derecha. Empieza con el último elemento en menos 1 y se le resta 1 por cada elemento les quieras decir menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Estos índices los podemos usar para acceder a listas, para acceder a elementos en tuplas. Aquí tenemos las listas o array. Son un tipo de contenedor compuesto que se usan para almacenar conjuntos de elementos relacionados del mismo tipo o de tipos distintos. Son mutables, es decir, se pueden modificar a través del tiempo. Bueno, lo mismo. Y se usan los corchetes para crearlas y para indicarlas. Para crear una lista, simplemente hay que cerrar un grupo de elementos entre los corchetes. Es decir, por ejemplo, agarramos la variable números, la igualamos a unos elementos encerrados dentro de un corchete y separados por comas. Estos elementos pueden ser o no del mismo tipo, es decir, aquí son todos del tipo int, pero pueden haber combinaciones, es decir, int, float, strings o cualquier otro objeto. Aquí tenemos lo mismo. Elementos de distintos tipos y pueden contener elementos compuestos como listas u objetos. Es decir, también pueden contener, por ejemplo, una lista, pueden contener un objeto, pueden contener una tupla, pueden contener un diccionario. Para acceder a los elementos de una lista, se accede de esta manera.
el nombre de la variable o el nombre de la lista, corchetes, y adentro ponemos el index o el índice. Esto es lo que vimos antes. Si es un número positivo, entonces el index ya sabemos que empieza desde el número 0 en adelante. El 0 sería la A. Si aquí pusiéramos el -1, ya sabemos que empezamos el -1, empezamos de la derecha. Entonces sería la J. Este es el -2, -3, -4 y -5. Y en positivo sería el index 0, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si accedemos al 3, 0, 1, 2, 3 es el elemento I. Y para acceder a listas anidadas, ya sabemos que podemos tener una lista que tiene cualquier objeto, puede tener otra lista. Se usa la misma sintaxis, es decir, el nombre de la variable o de la lista con los corchetes y va de más general a más específico. Es decir, primero la lista más general, que sería la más grande, y me dice que en el index 1, es decir, 0 y 1. En el index 1 tenemos una lista como objeto y esa también podemos acceder a ella y podemos acceder a lo mismo. Él tiene los elementos del index 0 y en el index 1. En el index 1 tendríamos entonces el elemento B. Aquí está. Entonces sería, si por ejemplo el 1, 1 sería este elemento y este elemento. Del más general a más específico. Acceso a un subconjunto de elementos. Usando el operador corchetes y los dos puntos adentro podemos hacer distintas cosas. Si ponemos un número a la izquierda y un número a la derecha y los dos puntos en medio, me devuelve todos los elementos del índice 2 hasta el 3. Hasta el 3 menos 1. Entonces aquí nos va a devolver solo el 2 porque sería el 2 al 2 y nos devuelve y que sería 0, 1, 2, el index 2. Pero es un rango. Por ejemplo, si aquí agarramos los elementos del 2 hasta el 4 menos 1, es decir, 3, nos devolvería los items o los elementos de la lista vocales en el index 2 del 2 al 3, que sería el 4 menos 1. Y esos serían el I y el O. Si no ponemos parámetros a la izquierda o a la derecha, es decir, solo ponemos los dos puntos, nos devuelve todos los elementos. Si solo ponemos el elemento de la izquierda y los dos puntos, este es el index de empezada, donde empieza, y hasta el final, es decir, todos los elementos después del 1. Aquí sería 0, 1 y todos los de la derecha, es decir, E, I, O, U. Y lo mismo pasa, pero a la inversa. Si ponemos nada a la izquierda, los dos puntos y luego el index. Agarra todos los index. Ya sabemos que aquí es el 3 menos 1, o sea, del valor menos 1, es decir, desde el principio hasta el 2. Entonces sería 0, 1, 2. Estos tres. Esta regla va a aplicar para también las tuplas y para acceder a muchos elementos iterables como listas, tuplas y sets. Entonces ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar. Los for en las listas de Python para recorrer una lista. Tenemos una lista de 3 elementos. Utilizando un for loop podemos recorrer toda la lista y por ejemplo hacer con los elementos de la lista lo que queramos. En este caso se usa la variable en la que se está iterando. Generalmente se pone el singular de la lista, o sea, de cómo nombramos la lista. Si son las listas de colores, usamos el singular para nombrar que estamos en un color a la vez. Y hacemos que en in colores, entonces esto va a ser la longitud, va a recorrer el ciclo for la cantidad de elementos que tenga la lista, en este caso 3. Entonces él va a hacer este for 3 veces y esta variable va a ser un elemento a la vez, es decir, él va a empezar for color in colors. La primera iteración él va a tener el color azul, entonces si imprimimos color, él está en azul, va a imprimir azul. En la segunda iteración el color se va a pasar al blanco, la variable color, y lo imprimimos blanco. Y va a pasar después a negro y la imprimimos negro. Para añadir elementos podemos simplemente usar append.append, que es un método, y pasarle como parámetro el elemento que le queramos agregar. Por ejemplo, podemos agregar una string, ya sabemos que podemos agregarle cualquier objeto. En este caso agrego una E. Para modificar el elemento de una lista, tenemos que poner el nombre de la variable o de la lista, otra vez corchetes,
y el index que queremos modificar, en este caso 0, él quiere modificar la O entonces, que es el primer elemento. Y vamos a igualar al elemento o al objeto que queremos modificar, es decir, queremos suplantar a la O por la A, y en este caso lo hacemos. Entonces ponemos A y los demás elementos, el index 1 queda como igualito, O, y U. Para eliminar un elemento podemos usar el del o delete, que viene de la abreviación del delete, el nombre de la lista y su index, es decir, queremos eliminar el que está en el index 1, es decir, la E. Y mira cómo devuelve la misma lista pero sin la E. Y todos los demás se mueven un index a la izquierda, es decir, ya la I no es el index 2, sino que ahorita pasa a ser el 1. También podemos usar el punto remove y pasarle el método punto remove y pasarle el airemo del objeto que queremos eliminar, en este caso la A, nos devuelve la lista sin el objeto. Podemos usar también el punto pop. El punto pop lo que pasa es que elimina el último elemento de la lista, no podemos pasarla como parámetro que la queremos eliminar. En este caso el último elemento es la B, entonces la elimina y tenemos esta lista. Aquí tenemos listado los métodos: append, extend, insert, pop, remove, clear, index, count, sort, reverse y copy. Estos artículos son de interés para que revisen también los mismos métodos y vean cómo funciona cada uno y tienen ejemplos. Y eso es todo. Ahorita vamos a con el código. Bueno, siguiendo con la prepa de ciclos while, for y listas, vamos con los ejercicios. Para explicar primero el ciclo while, vamos a verlo así. Esta es la sintaxis del ciclo while. Aquí por parámetro le tenemos que pasar un booleano o una condicional que nos retorna un booleano. Es decir, le podemos pasar un true o un false, o una condicional. Por ejemplo, si una variable x es menor a 10 o si es igual a hola, etc. Y lo que va a hacer el while es que va a verificar esta variable, como habíamos dicho. Va a ejecutar código. Va a ejecutar el bloque de código. Cuando termine de ejecutar el bloque de código va a volver a preguntar si aquí esto es true o es false, y hasta que no sea false él va a seguir ejecutando el ciclo. Hay que recordar que todo lo que esté en un tabulado, es decir, un tabulado a la derecha, o este nivel del código, el segundo nivel del código, tenemos el tercero, cuarto, quinto, sexto, etc., va a ser lo que va a ejecutar el while. Es decir, este es el bloque de código. Cuando aquí se terminan las líneas, por ejemplo, línea 2, cuando se terminan de ejecutar las líneas, es decir, él ejecuta esta línea de código, esta línea, cuando ya no haya nada más que ejecutar en este nivel, él va a volver a un nivel anterior, es decir, a este nivel del código. Aquí va a volver a ejecutar el while, va a volver a ejecutar todo el bloque de código y así repetidamente. En este caso, cuando tenemos el true, si nosotros ponemos un print, aquí vamos a ver que esto es medio, no es peligroso, pero es muy común que les haga un ciclo infinito, un bucle infinito. ¿Por qué? Porque aquí esta condición nunca va a ser false, porque ya la estamos pasando como parámetro true. O cualquier condición que le pongamos que no vaya a ser nunca false, él siempre va a ejecutar el código en bucle y nunca va a parar. Y nos va a dar un resultado así. Y se les puede quedar la computadora pegada. Entonces aquí, miren todo lo que nos está imprimiendo miles de veces. Y aquí podemos matar la terminal para que deje de ejecutarse. Pero sí, se les puede quedar pegado a la computadora si ejecutan los bucles infinitos, que es cuando esta condición nunca es false. Entonces, primero que nada, nunca poner true aquí. Si no ponen aquí, por ejemplo, un break, que ya vamos a ver qué es. Pero bueno, si ponen un break, vemos que solo ejecuta una vez.
Otra manera de hacer esto sin ser tan obvios puede ser, por ejemplo, si ponemos que x es igual a 1 y ponemos el while, el bucle while, cuando x es mayor, vamos a poner cuando x es menor que 1. Esta es una condición que va a dar true o false. Vamos al print flag. Y si aquí, por ejemplo, hacemos un aumento, aquí estamos haciendo una operación de que la variable x va a cambiar con el tiempo. Cada ciclo él va a aumentar 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Pero ¿qué pasa? Aquí este siempre va a ser true siempre que sea menor. Bueno, aquí sí va a cambiarse. Si ponemos que siempre que sea mayor a 1, ahí sí nos va a dar un ciclo infinito. Es decir, este va a venir para acá, va a decir x es mayor que 1, sí, x es 2. Va a imprimir un flag, le va a aumentar 1. Este va a pasar a ser 3. Luego va a preguntar aquí, ¿es mayor que 1? Sí. Va a imprimir el flag, va a aumentar en 1 y va a aumentar a 4. Va a volver a preguntar el while. ¿X es mayor que 1? Sí. X es 4. Va a imprimir el flag, le va a aumentar en 1 y va a volver al while. Y así repetidas infinitas veces. Si lo probamos, vamos a comprobarlo igual. Flag, 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 flag. Esto es infinito. Miren todo lo que hay impreso. ¿Qué otra cosa podemos ver con esto? Es que, bueno, por ejemplo aquí, esto es interesante. Aquí vemos como el mismo VS Code comprime todo el bloque de código que está dentro del while. El mismo por lo mismo que le decía de los niveles del código, que es un tabulador, es un nivel. El VS Code ya sabe que todo esto va a ser el body de este ciclo while. Y entonces lo podemos esconder así para que sea más legible el código, por ejemplo. Pero bueno, un ejemplo que no va a morir sería si esto es menor. Por ejemplo, le ponemos un menor a 5. Y aquí empezamos con esto 1. Si nosotros imprimimos esto, ahí va. Vemos que imprimió 4 veces. Y si hacemos la corrida en frío, la corrida en frío es hacerlo nosotros manualmente como lo hemos hecho varias veces, para ver cómo está cambiando las variables y cómo se está ejecutando el código. Entonces el código empieza aquí. Agarramos la variable x y la igualamos a 1. Luego empezamos el bucle while y él verifica si x es menor que 5. X es menor que 5, sí, x es 1. Al ser true, él entra en el bucle while, hace el print flag, el primero, y aumenta la variable en 1. ¿Qué pasa aquí? Se aumenta la variable y aumenta a 2. Él no sube hasta aquí, él simplemente sube hasta este while. Este bucle es aquí interno. Yo lo pongo aquí para representación gráfica. Pero esta variable si se declaró en 1, o sea, aquí en esta línea de código está en 1. Solo que internamente en el código la variable va a cambiar. Pero bueno, él vuelve aquí al while, vuelve a verificar, sigue siendo menor, imprime el flag, aumenta otra vez. Vuelve a verificar, sigue siendo mayor, imprime el flag, aumenta, 4. Y ya 4, vuelve a verificar, vuelve a entrar, vuelve a imprimir el flag, aumenta. Y ya cuando es 5, esto al no cumplirse porque no es menor que 5, es 5, esto va a ser false y este while no se va a ejecutar, es decir, este bucle no se va a ejecutar y él simplemente va a saltar a la siguiente instrucción del mismo nivel, es decir, de este nivel. Si por ejemplo aquí hay un print, él haría este print. Cuando esto es false, él sigue la siguiente instrucción del mismo nivel. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, días igual a 0. Semana
Aquí estamos viendo cómo se inician las listas con los corchetes. Y aquí podemos poner los elementos. Aquí están separados por comas. Por ejemplo, lunes. Esto lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Y aquí podemos poner un while. El día está inicializado en 0, sea menor que 7. Vamos a hacer un print que diga, bueno, hoy es, usamos la concatenación, podemos usar la concatenación de strings con el signo más, semana, aquí qué está pasando, aquí lo que está pasando es que él va a imprimir aquí la semana. Esto es para acceder a uno de los elementos de esta lista. Y aquí le tenemos que pasar el index, como habíamos visto en la teoría. ¿Qué pasa? Que día vale 0, ¿verdad? Entonces aquí la primera vez que se ejecute este while, esto va a valer 0 y 0 equivale a lunes. Entonces él va a imprimir, hoy es lunes. Luego día va a aumentar en 1, entonces esto va a pasar a ser 1. El while va a volver a verificar que día sea menor que 7, y es menor que 7 porque ahorita vale 1. Y vuelve a hacer el print, pero ahorita con el elemento de la lista semana en el index 1, es decir, martes. Y bueno, si esto lo ejecutamos, ya vamos a ver qué es justamente lo que estamos diciendo. Entonces, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es viernes, sábado, domingo. Entonces es lo mismo, él se ejecuta y se ejecuta la primera vez para lunes. Luego pasa a ser el 1, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Al llegar al 6, es la última vez que se ejecuta, que es en el domingo. Es decir, se ejecutó 7 veces. Del 0 al 6, 7 veces. Cuando llega a 7, no es menor, no se cumple. Esto, como les digo, esto va a dar un false. Y va a pasar a la siguiente instrucción en el mismo nivel de código. Podemos hacer un ejercicio. Leer números enteros de teclado hasta que el usuario ingrese el 0. Finalmente mostrará la sumatoria de todos los números ingresados. Bueno, esto lo podemos hacer facilito con, por ejemplo, una variable total de tipo int, que la vamos a inicializar en 0. Una variable número, que vamos a poner un input, que es la entrada por teclado, y le vamos a poner como mensaje número. Ya saben, el \n para hacer un salto de línea en la terminal, y pongo una flechita para indicar al usuario que ahí es donde está él ingresando el número. El casteo al int, ya sabemos que este input va a retornar un string, tenemos que castearlo a int para hacerle las operaciones aritméticas. Y ya tenemos la variable número, que va a ser lo que va a ingresar el usuario por teclado, y la variable total, que va a estar inicializada en 0. Podemos usar esto, es un while. Y aquí es justo lo que estábamos diciendo. Aquí lee los enteros del teclado hasta que el usuario ingrese un 0. Es decir, while número, el número ingresado por el usuario, es distinto a 0, él va a hacer el bloque de código. Es decir, cuando es distinto a 0, él hace true, él va a entrar y va a ejecutar el código del bloque. Cuando él sea 0, es decir, cuando él sea false, él va a salir del bloque de código y no se va a ejecutar. Entonces aquí queríamos el total, le sumamos y le igualamos el número, que es el número que ingresó el usuario. Es decir, si yo ingreso un 7, esta variable va a incrementarse en 7, y así vamos a tener al final la sumatoria de todos los números ingresados por el usuario. Y volvemos a preguntar. Bueno, le vamos a poner literal lo mismo a esto, pero dentro del while. ¿Por qué? Porque es lo que les estaba contando antes. Al terminarse este bloque de código, que no hay más instrucciones en este nivel del código,
él va a volver a ejecutar el while, pero va a volver justamente a la instrucción del while. No va a volver para acá arriba ni para acá arriba. O sea, estas líneas de código ya se ejecutaron y ya no se vuelven a ejecutar más nunca en el programa. Y de hecho lo pueden ver que cuando ustedes le hacen la flechita aquí, él ejecuta este bloque de código. Es el while nada más. Entonces él va a ejecutar así, así, así. Y para nosotros obviamente volver a pedir el input, tenemos que pedirlo aquí dentro, ya que él no va a volver a pedir esto. Entonces nada, si ejecutamos este código, nos pide un número. Pues 6, 4, 3 y 2. Y si le damos 0 y le damos enter, él debería parar el programa. Y obviamente no nos da no hicimos un print, entonces no nos dice cuánto valía la variable total. Pero bueno, si lo volvemos a hacer, por ejemplo 5 más 5 más 6 más 3, eso debería dar 19. Si lo doy 0, ahorita sí me debería imprimir. ¿Por qué? Porque al ser 0, esta condición va a ser false. Este while no se va a ejecutar, no va a entrar en este bloque de código, sino que va a saltar a la siguiente línea, a la siguiente instrucción del código en el mismo nivel, es decir, el print del total. Entonces, aquí te pusimos 0, le damos enter y nos imprime 19, que es la sumatoria de 5 más 5 más 6 más 3. Otro ejercicio con while que podemos hacer. Aquí está lo de las triple comillas dobles que les contaba para hacer comentarios. Este no se ejecuta. Creo un programa que pregunte una y otra vez si desea continuar con el programa. Siempre que conteste exactamente sí, sin la tilde, en minúsculas y sin tilde porque me da fastidio poner la tilde cada rato. Entonces podemos hacer un print. Esto es básicamente lo mismo, pero bueno, para afianzar, diga sí para continuar. Aquí podemos recordar que si queremos hacer unas comillas, para que este sí tenga comillas dentro de otras comillas, estas comillas exteriores, las más exteriores, no se van a representar en la terminal, pero las interiores sí. Es decir, se va a ver tal que así. Así. Las exteriores no se representan, las interiores sí. Le podemos poner una respuesta. Y esto sería un input. Y le podemos poner que si desea continuar. Ya sabemos que esto va a ser un tipo string, entonces bueno, si en el while, la condición que le pongamos el while tiene que ser, por ejemplo, respuesta. Así, tiene que ser igual a una string o una condición que me evalúe un string, el string del input. Entonces, ¿qué va a pasar? A juro tengo que escribir por teclado sí en minúscula y sin tilde. En este caso que estoy haciendo yo. Si le pusiera tilde, aquí tengo que especificar perfectamente la tilde porque ya, como les había comentado, no es lo mismo la I sin tilde que la I con tilde. O sea, el programa lo ve como letras distintas, caracteres distintos, por el Unicode. Entonces aquí, ya, como el anterior, ya sabemos que él no va a volver a este más nunca, sino que para volver a pedir tenemos que ponerlo aquí mismo. Acá vamos a literal copiar esto. Y después, cuando ya el ciclo while se rompa o termine porque esto sería falso, le podemos poner un print. Y le podemos poner chao. Y nada, básicamente lo mismo que el anterior, pero con un string. Entonces, ¿desea continuar? Sí. Sigamos poniendo así hasta que le digamos cualquier otra cosa. Y le ponemos chao. O sea que la condición del sí no se cumplió porque no es igual. Esto es un false y pasa a la siguiente línea de código del mismo nivel después del while.
Ahorita, si vamos con los for, los bucles for, bucle. Si vamos con los bucles for, ya sabemos que va a iterar una cantidad de veces que la vamos a indicar. Entonces, ¿cómo se la vamos a indicar? Se la podemos indicar de diferentes formas. Una de ellas es con un objeto iterable, por ejemplo, una lista, un arreglo que tiene, por ejemplo, 4 objetos. Entonces este for se va a ejecutar, este bucle, 4 veces, una por cada objeto que tenga. Podemos hacer lo mismo con cualquier objeto que se pueda iterar, es decir, con una tupla, un set, etcétera, un diccionario. Vamos a hacer un print del i. Si nosotros aquí entonces hacemos este bucle, que va a pasar que esta letra, esta variable i, que aquí le podemos poner cualquier nombre, podemos ponerle x, podemos ponerle la variable hola, la variable número, el nombre que nosotros queramos ponerle. Es lo mismo que a que hagamos la variable i es igual a tal. ¿Qué va a pasar? Que esto es como referencia, esto no está en el código. Si lo hacemos en frío, ¿qué va a pasar? Él va a agarrar por cada elemento en este arreglo, esta lista, haz esto. Es decir, por el elemento 1, haz esto, por el elemento 2, haz esto, por el elemento 3, haz esto, y por el elemento 4, haz esto. ¿Y quién es i? I es cada uno de los elementos. Entonces él empieza de izquierda a derecha, normal, recorriendo la lista. El elemento i en la primera iteración va a tomar el valor de 1. Y luego va a hacer el bloque, va a ejecutar el bloque que va a decir print i. I es igual a 1, entonces va a imprimir 1. Va a volver al for. Y ahorita agarrar i es igual a 2. El segundo elemento. Va a hacer lo mismo, print i, y ahorita i es igual a 2. Lo mismo con el 3 y con el 4. Cuando la lista ya esté vacía, cuando ya no haya más elementos para iterar, el ciclo for se rompe y va a la siguiente comando en el mismo nivel del código. Entonces si esto lo imprimimos, ¿qué va a pasar? Nada, va a imprimir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya sabemos que lo mismo para cualquier iterable, por ejemplo, for i in abcde. Esto es lo mismo que una lista. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 caracteres. Cada uno tiene un index, es decir, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y va a pasar exactamente lo mismo que con la lista. Si le ponemos en i, entonces él va a recorrer por el primer elemento de la lista, lo va a imprimir, luego el segundo, el tercero, o sea que haga esto. ABCD por cada uno. También tenemos la función range. Y ya habíamos hablado que tenemos tres maneras de representarlas. O sea, range hace las veces de una lista o un iterable, pues. O sea, nos dice cuántas veces el ciclo for se va a ejecutar. Entonces tenemos el inicio, el final, que sería el número menos una unidad. Es decir, si aquí ponemos 5, él va a hacer en verdad 5 menos 1. Entonces, bueno, final ya lo vamos a ver. Y el paso, o cuántas veces, o el salto, por ejemplo, salto. Entonces podemos poner for i, o vamos a ponerle otro nombre a la variable, for x in range 5. Entonces aquí ¿qué va a pasar? Como solo pusimos un parámetro, él va a tomar el valor solo del inicio, siempre. Si le ponemos 2, va a tomar estos 2, y si le ponemos 3, va a tomar los 3. Esto es así para todas las funciones que puedan aceptar uno o más parámetros, es decir, que se puedan omitir, por ejemplo, estos dos, o se puede omitir el último. En este caso, for x in range 5, él va a ser 0, 1, 2, 3, 4. 5 menos 1. Y va a ser el for 5 veces.
en este caso. Es decir, la imprimimos, entonces vemos que hace el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hace el bucle 5 veces. Bueno, empezando con el index 0. Podemos hacer lo mismo, pero con dos parámetros. Este sería el inicio y este el final. Pero que dijimos que el final iba a ser 5 menos 1. Entonces, 5 menos 1 es 4. Entonces él haría menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Él va a tomar estos valores. X va a tomar estos valores. O sea, él va a ir en este rango de números. Y, por ejemplo, aquí le pusimos print. Pero aquí podría ser cualquier código igual. Pero esto es para ver cómo funciona la función range. Entonces, si esto lo imprimimos, nos va a dar exactamente eso. Menos 1 0 hasta el 4. O sea, el final menos 1. Y si ponemos 3 parámetros, significa esto cómo va a saltar. Va a ir de 2 en 2. Es decir, va a ir menos 1, 1 y 3. Menos 1, 1 y 3. Esto va a ir saltando. También podemos usar, otra cosa importante es el break. El break y el continue. Pero primero el break. El break va a romper un ciclo for o incluso un while cuando se cumple una condición. Es decir, si nosotros por ejemplo tenemos una colección, vamos a hacer una lista de números, qué sé yo. Nada, tenemos ahí una lista de números y hacemos un ciclo for num in collection. Aquí lo que les decía, hay que ser representativos con los nombres que le damos. Esta es la variable y este es el nombre de la lista o el iterable. Si esto es una colección que estamos hablando de números, podemos poner lo más lógico es que sea número. Si aquí la llamamos números, que tendría más sentido. Generalmente la variable se pone en singular porque estamos agarrando un solo elemento. Y esto obviamente en plural porque es una lista de muchos elementos. Bueno, lo importante aquí es el break. Aquí si ponemos un condicional, por ejemplo, si número. Si el número es igual a 7, haces un break. Haces un break. El break lo que va a hacer es que si se cumple, por ejemplo, este condicional, él va a entrar a este bloque de código, va a hacer el break, y el break lo que hace es que no va a ejecutar las siguientes iteraciones del ciclo. Este ciclo debería hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iteraciones. Pero ¿qué pasa? Él no las tiene que hacer las 8. Si hay un break y él ejecuta el break, él va a romper esa iteración y no va a ejecutar las siguientes. Entonces, el 7 está en justo aquí. Entonces, él lo que está diciendo es que va a hacer por cada número en la lista, vas a probar esto. Si el número es igual a 7, me haces break, me rompes ya el for. Y luego de esto, se cumpla o no se cumpla. Es decir, si es así, va a ser break. Si no, igual va a pasar para acá abajo y va a ser este print de X no, de número. Y me va a imprimir el número en el que estamos parados, es decir, 2, 4, 6, 5, 7, X. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente va a imprimir solo estos tres números, porque cuando llega el 7, él va a entrar aquí, esto va a ser true, y el break me va a sacar del ciclo for y me va a imprimir, o va a ser la siguiente instrucción que yo le ponga en el mismo nivel. O sea, aquí lo que les decía, imprime el 2, el 4, el 5, hace el break, rompe y sale del ciclo for. Es decir, esto es como que si se cerrara y sigue con la siguiente instrucción. Aquí si lo vemos paso a paso, entonces cada número en números empieza con el 2, entra el número, si el número es igual a 7, haz un break, esto es falso, entonces no entra aquí, pasa al siguiente, imprime el número en este caso está igualado al 2,
Vuelve el ciclo for, pasa al siguiente, el 4, pasemos lo mismo, esto es false, pasa aquí, lo imprime, con el 5 y cuando llega el 7, si entra aquí en este if y hace el break. Y nos lanza para esta línea y hace este print. Si ahorita hacemos el uso de el continue, es básicamente lo mismo. Bueno, aquí lo voy a pegar para ahorrar tiempo. Tenemos lo mismo, una colección de números. Por cada variable o cada elemento del arreglo me va a probar esto. Si el módulo del elemento es distinto a 0, vas a continuar. Si no, no continúas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando imprimimos esto? O sea, esto es como que lo opuesto al break. 2 entre 2, el módulo es 0, entonces él continúa. Igual con 4. Con 5 no pasa, entonces ¿qué pasa? Él no hace este print. Este continuo lo que va a hacer igual que el break, pero al contrario, no te va a sacar del for, sino que te va a llevar de nuevo al for. O sea, va a dejar de ejecutar todo el resto del código que haya en este nivel, y va a ir directamente a la siguiente iteración del for. Es decir, aquí en el 2, la primera iteración agarra el valor del 2. El módulo de 2 es distinto de 0. No, entonces él no va a entrar en este if y va a hacer el print. Lo mismo pasa con el 4, pero con el 5, el módulo 2 sí es distinto a 0. Entonces él va a entrar en este if y este continuo lo que va a hacer es que va a mandar la línea de código directamente a la siguiente iteración del for. Es decir, va a omitir todo lo que va a estar debajo. Va a omitir el print en este caso. Lo mismo va a pasar con el 7. El 8 sí va a ser false, es decir, no va a entrar aquí, va a hacer el print. Y así pues con todos los números. O sea, continuo básicamente lo que hace es que te manda otra vez al for y omite todas las instrucciones que van por debajo. ¿Qué más tenemos? Nada, lo mismo de las listas para explicar las listas con todos sus detalles. Nada, son un tipo de contenedor, como habíamos dicho, compuesto que se usan para almacenar conjuntos de elementos relacionados del mismo tipo o de tipos distintos. Es decir, como vimos, podemos tener números de los elementos iguales, podemos tener elementos intercalados, es decir, podemos tener letras, podemos tener floats, podemos tener otras listas, podemos tener tuplas, podemos tener cualquier tipo de objeto. ¿Cómo podemos crear listas? Podemos crearlas así como les dije. Por ejemplo, una lista, la llamamos lista. Si hacemos con los corchetes, se crea vacía. Es decir, si hacemos este print, nada, va a imprimir la lista vacía. Se le imprime los corchetes. Podemos introducir de una vez los elementos. O los podemos agregar posteriormente. También hay una función que es para crear listas que se llama list. Y aquí, por ejemplo, le podemos agregar un string que va a pasar, él va a agregar cada elemento de esta lista. O sea, podemos agregarle, aquí le podemos introducir un iterable, es decir, podemos también introducirle una lista, o podemos introducir, que es lo mismo, una cadena de texto. ¿Y qué va a pasar? Ven aquí, como sabemos que una cadena de texto, una string, es básicamente una lista, cada elemento tiene un index. Aquí lo que hizo fue que cada elemento lo agregó como un elemento de esta lista, usando la función list. Entonces ya sabemos, tenemos dos opciones para crear listas.
usando corchetes o usando la función list. Para acceder a los elementos de la lista, por ejemplo, tenemos la lista de vocales. Y aquí podemos usar, por ejemplo, esto. Y se facilita un poco hacerla. Si nosotros imprimimos esta lista, vemos que nos pone esto. Bueno, pero para hacerlo más visual, la voy a inicializar de una vez con los corchetes para que se vean mejor los index. Y entonces, para acceder a los index, ponemos el nombre de la variable de la lista, o sea, de la lista, list en este caso, y ponemos el index del que queramos acceder. Es decir, este es el index 0, este es el index 1, este es el index 2, este es el index 3 y este es el index 4. Si queremos acceder al index 2, es decir, a la letra D, ponemos 2. Y bueno, para representarlo tendríamos que hacer, por ejemplo, un print. Y si nosotros hacemos este print, nos va a imprimir la letra D, o el objeto en el index 2 de la lista. Le podemos cambiar el index, si ponemos el 4, nos debería imprimir la G. También ya sabemos que podemos tener listas anidadas, es decir, aquí podemos tener otra lista que sea un número, por ejemplo, 1, 2, 3. Si nosotros queremos acceder al número 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero acceder de la más general a la más específica. Primero vamos a acceder a este elemento de la lista, list. Este elemento, ¿en qué index está? Está en el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros acceder a esto, si lo imprimimos, vemos que nos imprime entonces ahorita este elemento, que es otra lista. La lista que tiene los elementos 1, 2 y 3. Y si queremos acceder al 3, por ejemplo, entonces volvemos a poner otro corchete pegado. ¿Y en qué índice estaría el 3? Estaría en el 0, 1, 2. Entonces, del más general al más específico podemos acceder a distintos subniveles de una misma lista y imprimir lo que queremos imprimir, o obtener el objeto o el dato que queremos. En este caso queríamos obtener el 3 y se hace de esta forma. Y así puede haber otra lista aquí metida también. Y si quisiéramos acceder a eso, como haríamos en este caso, 0, 1, 2, ok. Y si quisiéramos acceder a este elemento A, sería entonces el index 0. Nos debería imprimir A. Del más general, es decir, esta grandota, vamos más específico, esta, y luego más específico, esta. De hecho, aquí podemos ver que representa con colores para que veas cuál depende de cada cual. Y ya. Esa es una forma de acceder a los elementos de una lista. Otra cosa, no podemos acceder al elemento de una lista con floats, solamente con integers. Es decir, ¿qué pasa? Yo aquí pongo 1. Bueno, vamos a poner este. 5.0. 5.0 debería ser lo mismo, pero nos va a un error porque no acepta floats. Y aquí está. De hecho, estos errores son buenos porque si los saben leer o los meten en Google, literal, ponen esto en Google y él les va a explicar ahí en Stack Overflow o cualquier persona que sepa este error, les explica qué significa. Aquí mismo también, en verdad te lo dice type error, es decir, que ustedes cometieron un error de tipeo cuando escribieron este comando. Te dice aquí dónde es, mira, en la línea 6 y te pone incluso cuál es la instrucción. La línea 6 dice print y dice que un error de tipeo y te dice y todo qué significa. Las índices de la lista solo pueden ser íntegros, solo pueden ser números enteros, no pueden ser floats. Eso es un datico ahí para cuando tengan errores, cómo verlos. Si esto lo ponen en Google también les va a decir qué pasó. También podemos usar los índices negativos. Déjame quitar todo esto para que no sea tanta contaminación visual.
Entonces ya sabemos que, como les había dicho, los index pueden ser positivos, 0, 1, 2, 3, 4. O negativos, empiezan de derecha a izquierda y empiezan desde el -1. Si nosotros usamos el index negativo, -1, empezamos desde este y nos va a imprimir la G. -2, -3, -4, nos debería imprimir la S. Tenemos el uso de los dos punticos que les había comentado antes. Si ponemos estos dos punticos sin nada más, nos va a imprimir toda la lista tal como es, igualita. Si ponemos aquí un 2, por ejemplo, él va a empezar desde el index número 2, es decir, 0, 1, 2, desde la D, hasta el final de la lista. Si no ponemos nada, significa que va a tomar todos los elementos, o sea, hasta el final. Entonces va a imprimir DFG, DFG. Si del lado contrario ponemos así, él va a empezar desde el principio, porque no dijimos de dónde empieza. Él lo toma como es el principio, hasta el index 2. Entonces él va a imprimir de la A a la D. De la A a la S. Hay que recordar que el de parada, el final, es lo que nosotros pongamos menos una unidad. ¿Por qué? Porque lo está tomando como si fuera así, menor que 2. No cuenta el 2. Entonces sería el index 0 y el 1. Y eso es lo que imprime el 0 y el 1, la A y la S. Si ponemos un inicio y un fin, entonces él va a empezar desde el index 1, que sería la S, hasta el index 3 menos 1, 2, hasta la D. O sea, él imprimiría S y D. S y D. También podemos acceder, por ejemplo, de 2 en 2 si usamos esto. O haciendo saltos, es decir, este doble puntico lo que hace es un salto. Entonces si hacemos el 2 es que salta de 2 en 2. Nos imprime los elementos de 2 en 2. Entonces tenemos A, D y G. O sea, imprime la A, luego la D y luego la D. Si hacemos de 3 en 3, va a imprimir la A, 1, 2, 3, la F y ya. Entonces imprimiría la A y la F. Esto es para saltar, como el salto que vimos antes en el range. También podemos combinar todo lo que hemos visto. Por ejemplo, si queremos que vaya el index 1, que es decir, la S, al index... Vamos a poner más letras. Hasta el 5, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, es decir, la G, iría de la S a la G. Y le podemos decir que vaya salteado de 2 en 2 o de 3 en 3. Si lo hacemos de 2 en 2, sería por ejemplo la S y la F. Y sería poniendo otros dos puntos y cómo va a ser el salto. Entonces sería el inicio igual que en el range, el final, que sería esto menos 1, y cómo vamos a saltar, si de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces aquí, como les contaba, el index 1 hasta el 5 menos 1, es decir, al 4, 1, 2, 3, 4. Y va a saltar de 2 en 2, entonces de la S y la F. Y esta es la nomenclatura. También podemos recorrer una lista con un ciclo for, como vimos anteriormente. Entonces puedo poner una lista de colores. Entonces si queremos recorrer, por ejemplo, una lista, lo podemos hacer con un for loop. Esto ya saben que la variable por convención va en singular y la lista en plural. Y aquí lo que podemos hacer es print o lo que queramos de color, cada elemento de la lista. Entonces aquí nos va a exprimir los tres elementos: azul, blanco, verde. ¿Qué más podemos hacer? Podemos utilizar los métodos, el punto append,
El método append lo que hace es agregar a una lista de último un elemento, es decir, agrego un elemento aquí. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Ponemos el nombre de la lista, colores, punto append. Ven que de una nos autocompleta aquí la función, el método, perdón. Y dentro del append ponemos el parámetro que le queremos pasar. Por ejemplo, le queremos pasar una letra. Y si hacemos el print de la lista, ahorita vamos a ver que nos va a agregar la letra E. Bueno, aquí tiene más sentido que pongamos otro color. Aquí nos agrega de último color amarillo. También podemos usar el punto extend y agregar varios elementos. Por ejemplo, tenemos un arreglo. Pues, si tenemos un arreglo y tenemos varios colores, amarillo y otro color, negro, y los va a agregar igual al final, pero con extend podemos agregar más de uno, amarillo y negro. También podemos concatenar dos listas de una manera más fácil. Si tenemos colores 2 y es una lista, aquí tenemos violeta y negro. Podemos poner colores más colores 2 y pasa lo mismo que con la concatenación de strings, pero con listas. Lo que va a hacer es que va a agarrar esta lista y le va a poner estos elementos aquí al final. Y ya vemos que pasa lo mismo, violeta y negro, lo que hizo fue, y los tiene en una nueva lista, que la podemos poner, podemos incluso poner, por ejemplo, colores 3 o lo que sea, igual a colores más colores 2. Y aquí en vez de hacer eso una vez, podemos poner aquí nuestra nueva lista, que es la concatenación de las dos listas anteriores, y nos da exactamente lo mismo. Otra cosa que podemos hacer es la multiplicación de una lista. Por lo menos podemos hacer aquí que colores 2, podemos hacer una multiplicación e igualar por 3, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que va a agarrar esta lista y la va a multiplicar 3 veces. Es decir, esto va a agregar elementos así y así. Va básicamente a hacer esto. Aquí si tenemos la lista, podemos usar esta operación aritmética, multiplicar. Si lo multiplicamos por un número, lo que va a hacer es que va a multiplicar el contenido de la lista. Entonces lo que va a hacer es que va a agregar esto así tal cual. Y aquí vemos el resultado. Azul, blanco, verde, azul, blanco, verde, azul, blanco, verde. Lo que va a hacer es que va a repetir este número de veces la lista en una nueva lista. ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer lo mismo con otras operaciones aritméticas. También podemos añadir un elemento, una posición determinada. Es decir, por ejemplo, colores punto insert con este método, y aquí lo que le vamos a pasar es el index y aquí el item o el elemento. Es decir, esta es la composición. Entonces aquí le pasamos el index. Si lo queremos agregar aquí después el azul, sería el index 1, y el elemento queremos agregar el amarillo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando imprimimos colores? Nos va a imprimir una nueva lista, o sea, la misma lista pero modificada, y va a ser azul, amarillo, blanco y verde. Y aquí vemos azul, amarillo, blanco y verde. Esto va a poner en el index 1 amarillo, y esto los va a rotar un index a la derecha. También podemos cambiar, en vez de asignar, o sea, insertar, podemos cambiar un elemento de una lista en un index determinado usando
ya sabemos cómo accedemos al elemento de una lista. Por ejemplo, colores en el 1 sería este elemento, el elemento blanco. Y lo que podemos hacer es que lo podemos igualar a un nuevo valor. Vamos a igualarlo a amarillo. ¿Y qué va a pasar? Él va a cambiar este elemento, lo va a sustituir por amarillo en este index. Y blanco, bolo. Bueno, si lo imprimimos, se ve. Entonces aquí vemos cómo sustituyó el elemento del index 1, que era blanco, por este nuevo elemento amarillo. También podemos hacer lo mismo como habíamos hecho antes con los dos puntos. Por ejemplo, para sustituir elementos desde el index 1 hasta el 3-1, es decir, hasta el index 2, es decir, el elemento blanco y el verde lo podemos sustituir. Claro, aquí tenemos que indicarle que tiene que ser un grupo de elementos, amarillo y, por ejemplo, negro. Y aquí, ¿qué va a pasar? Él va a sustituir desde el 1 hasta el 2, desde el index 1 al 2, este y estos elementos. Entonces aquí va a pasar azul, amarillo y negro. Azul, amarillo y negro. Ahorita para eliminar elementos podemos usar del y ponemos, por ejemplo, colores y le indicamos en qué index. Le indicamos en qué index, por ejemplo el index 1 nos va a eliminar el blanco. Y si imprimimos la lista, nada más tenemos dos elementos, el azul y el verde. Podemos hacer lo mismo, eliminar, por ejemplo, del index 1 al index 3. Esto, si eliminamos el index 1 al 2, es lo mismo. O sea, estaríamos eliminando del 1 al 2-1. Tener en cuenta eso, ¿ven? No pasa, o sea, es exactamente lo mismo. Si eliminamos del 1 al 3, eliminaríamos el 1 al 3-1, es decir, al 2. Eliminaríamos estos dos y nos quedaría una lista de un solo elemento, el primer elemento. Si queremos eliminar todos, podemos hacer lo mismo accediendo a todos, que era con 2 puntos nada más. Nos quedaría una lista vacía. También podemos usar el remove. El remove se usa con el nombre de la lista, es un método, o sea que es el nombre de la lista, punto, el nombre del método, remove. Y aquí le vamos a pasar como parámetro el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, queremos eliminar azul. Y nos deja blanco y verde. También tenemos punto pop. Y como sabemos, punto pop elimina el último elemento de la lista. En este caso elimina verde. Y también lo devuelve, es decir, si nosotros hacemos un print, él nos va a devolver el que está eliminando. Es decir, él lo elimina de la lista y de paso nos retorna el elemento que eliminó. Es decir, elimina el verde, lo retorna, aquí lo podemos imprimir, aquí nos está retornando ese elemento. Y aquí tenemos la lista con el elemento ya eliminado. Punto pop, eliminar el último de la lista. Tenemos también punto clear. Lo que va a hacer es que la va a vaciar, igual que como vimos antes con el de los dos punticos. También tenemos el len, que ya lo habíamos visto antes, que lo que hace es que cuenta el número de elementos, que lo habíamos visto con string, que por ejemplo aquí nos decía la longitud de una cadena, pero nos dice la longitud de cualquier objeto que tenga distintos items o elementos. En este caso esta cadena tiene 5, pero aquí también le podemos pasar una lista, colores.
y tenemos 3 elementos, correcto. ¿Qué más podemos hacer? También podemos decir cómo hacer si un elemento está en una lista. Podemos hacer un if. Entonces tenemos la lista, por ejemplo, de colores, y podemos hacer un if azul in colores. Entonces podemos decirle que nos haga un print. Está el color. Está el color porque ¿qué pasa? Azul está. Pero si nosotros aquí elimináramos azul y él lo encontrara, esa condicional no se va a cumplir y bueno, no va a imprimir. El in lo usamos para verificar si hay un item dentro de un objeto que tenga varios elementos. Lo mismo pasaba con los strings. Bueno, aquí esa palabra está reservada, pero vamos a poner cadena. Recordamos que es lo mismo, si aquí pongo A, bueno, en colores no, tiene que ser en cadena. Pasa exactamente lo mismo. Aquí esto es una lista, como si la viéramos así. A, B, etcétera, etcétera, etcétera. C y D. Está el color porque está la letra A en cadena. El otro que podemos hacer es el punto sort. Aquí podemos tener una lista distinta de números, por ejemplo. En plural siempre mejor. De números ahí aleatorios. También tenemos el método .sort, que lo que hace es que nos va a ordenar una lista, un arreglo de items de menor a mayor. En este caso números, nos los va a ordenar y nos va a volver una lista, pero ordenada. 2, 3, 3, 7, 9, 67. También lo podemos hacer con strings, por ejemplo, otro tipo de objeto. Aquí está hola y árbol, pero nos debería volver árbol y hola porque árbol es menor. Árbol y hola. Y eso es todo por esta prepa. Nos vemos ahorita en la siguiente.